Histórico. El pasado miércoles 1 de junio, por primera vez en la historia del Ecuador, fue expuesta al público la pintura del artista ecuatoriano Rafael Salas, un retrato del Sagrado Corazón de Jesús. La pintura fue bendecida por el Papa Pío IX el 25 de marzo de 1874. Estuve en la iglesia de la Basílica para poder hacer un registro del hecho. No faltaba más. Era esencial ir, ya que la obra iba a estar expuesta únicamente ese día, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego sería transportada a la capilla blindada de la Casa General de los Padres Oblatos, lugar en el que habitualmente se encuentra, es decir, alejada del público. Fue el padre Ernesto Díaz, autoridad de la Orden de los Oblatos, quien hizo el anuncio un día antes en Radio Quito. La pintura es el retrato de Jesús y en ella se ve un corazón sangrante. Este representa, según la interpretación católica, el amor. Posee también una cruz que significa el sacrificio al haber sido Jesús llevado a la cruz. Se ven también unos rayos que se proyectan hacia afuera. Uno de ellos toca el Ecuador, ya que en la mano izquierda el personaje sostiene al planeta Tierra, en el que se encuentra representado el sur del continente americano. La corona de espinas representa el pecado y rodea el corazón, ya que metafóricamente los pecados lastiman el corazón de Jesús. La llama que se ve en la parte superior representa el amor de Jesús que está siempre vivo, así como una llama encendida que no se apaga. Finalmente, sobre la herida en el corazón, el Papa Benedicto XVI manifestó que se trata de ver el corazón del Señor, donde resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios. El contenido metafórico de la obra es sin duda un homenaje al catolicismo y a sus creyentes. La obra fue expuesta en el contexto de las celebraciones del Sagrado Corazón de Jesús que tienen lugar cada año en el mes de junio. Otro detalle es que la obra fue mostrada a las 3 de la mañana porque este número tiene un significado sagrado. Recordemos, la trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Esta pintura es de gran importancia, pues no solamente fue bendecida por un papa, sino que además fue hecha en un periodo importante de la historia de nuestro país, es decir, durante el mandato del presidente conservador Gabriel García Moreno, quien finalmente murió asesinado por Faustino Rayo y otros atacantes en el año 1875, es decir, apenas un año luego de que la pintura fuera realizada. Rafael Salas nació en el año 1826 y perteneció a la así llamada dinastía de los Salas, una familia de pintores que realizaron un importantísimo aporte al arte en el Ecuador. Según José Gabriel Navarro, crítico de arte nacido en el año 1883, la obra de Salas se enmarca en el romanticismo. El autor antes mencionado lo ubica junto a Juan Manos Albas y Joaquín Pinto. Dice además que Rafael fue el mejor discípulo de su padre Antonio. Les leo un poco de lo que Navarro menciona. Rafael Salas fue muy inteligente y agudo de ingenio. Trabajó mucho y fue exigente consigo mismo, a tal punto que nunca estaba satisfecho con sus obras. Fue un buen retratista y el primero de los paisajistas que tuvo el Ecuador. Salas fue miembro de la Escuela Miguel de Santiago. Fue condecorado por el municipio de Guayaquil en el año 1888 y fue jubilado por el Congreso en el año 1902. Aunque este video no es exactamente sobre Rafael Salas, cabe mencionar que él tuvo una gran amistad con el pintor norteamericano de paisajes Frederick George, quien vino al Ecuador debido a su pasión por el paisaje y en particular por los Andes ecuatorianos. En un momento Salas se interesó también por el paisaje y terminó por ser uno de los más importantes paisajistas del país hasta el día de hoy. Volviendo al retrato pintado por Salas, cabe recordar que el Ecuador fue el primer país de América en haberse consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. La pintura fue realizada por encargo del entonces presidente García Moreno. Se dice que fue él quien insistió en que la obra se vieran reflejados los rayos que caen sobre territorio ecuatoriano. La obra se encuentra en manos de los Padres Oblatos, una orden religiosa pequeña nacida en el Ecuador, en la ciudad de Cuenca, y que tiene a su cargo 3 importantísimas obras: la Basílica del Voto Nacional, el Panecillo y el Santuario de El Quinche. Algo que debo resaltar es la gran preocupación que esta orden y en general la Iglesia Católica ha demostrado a lo largo de los años por el cuidado de las obras de arte, algo que ni siquiera los museos han podido hacer.
No soy creyente, pero debo reconocer el aporte que la Iglesia ha hecho para la conservación tanto de las obras arquitectónicas como pictóricas y de otro tipo en nuestro país. El Sagrado Corazón de Jesús es una de estas obras y fue un privilegio poder verla expuesta en las instalaciones de la Basílica. Y bueno, ya que lo he mencionado, hablemos entonces un poco sobre la Basílica del Voto Nacional. Se trata de una obra de estilo neogótico que se construyó por iniciativa del padre Julio Matovelle, quien en el año 1883 fungía también como diputado de la República. La basílica es considerada una de las construcciones más altas de América debido a su altura física y también por su ubicación en la ciudad de Quito. Tiene 140 metros de largo por 35 de ancho, 30 metros de altura en la nave central. Las dos torres frontales tienen 115 metros de altura. Cuenta con 7 puertas de acceso, 3 en la fachada, 4 laterales, una cripta y un panteón. En estas imágenes podemos ver el panteón que está ubicado en los exteriores de la iglesia. El estilo neogótico surgió en el Reino Unido en el año 1740 y fue no solamente una tendencia en la arquitectura, sino que fue además una reacción de la Iglesia Católica ante el evangelicalismo. Otro ejemplo de este estilo en el Ecuador es la Catedral Metropolitana de Guayaquil, que si bien inicialmente fue construida en madera por el año 1547, luego ya en el siglo XX fue reconstruida en cemento armado siguiendo el estilo neogótico. En cuanto estaba haciendo las tomas para este video, escuché al padre que daba la misa decir que la iglesia aún no está terminada, que hay muchos detalles que falta concluir. Es que claro, como podemos ver aquí, se trata de una obra gigantesca que además ha implicado una gran inversión económica. Por otro lado, el propio estilo neogótico implica una gran cantidad de detalles que, si bien no son los mismos que tendría otro estilo, son de todas formas abundantes. Y bueno, les cuento algo. Yo salí a visitar esta iglesia entre los años 87 y 88 más o menos, cuando estaba en construcción. Por ejemplo, las dos torres principales estaban en aquella época siendo levantadas. Pude subir a esas torres e incluso a los techos que hoy son totalmente inaccesibles. Recuerdo haber realizado un dibujo, pues en aquella época estudiaba artes, pero lamentablemente no lo conservé. Recordemos también que en estos años fue presidente del Ecuador León Febres Cordero, quien inauguró la obra aún no concluida el 12 de junio del año 1988. Como podemos ver, existe una placa conmemorativa. Cabe recordar también que el Papa Juan Pablo II estuvo en esta iglesia en el año 1985. La historia en torno a esta iglesia es muy amplia. Ojalá algún momento pueda hacer un video únicamente enfocado en ella. Respecto de la obra de Salas, se trata, como hemos visto, de un retrato enfocado en la temática cristiana, que surgió en el contexto de un gobierno que impulsó el catolicismo y en general la fe religiosa y que se enmarca además en la tendencia romántica. Sobre esto último cabe mencionar que el romanticismo en el Ecuador tuvo pocos exponentes en realidad. Salas Manosalvas, Joaquín Pinto y otros, muy contados, fueron parte de esta movida que en cambio en Europa fue muy grande y tuvo una gran influencia. El romanticismo como tendencia pictórica es muy amplia ya que recorre una parte del siglo XVIII y el siglo XIX. Tiene grandes pintores en Europa, en el caso europeo me estoy refiriendo, como Delacroix en Francia, Caspar David en Alemania. En el caso del Ecuador, este influjo llegó de diversas fuentes. El mismo Rafael Salas había estado en Europa, pero también el romanticismo llegó con Humboldt, capítulo aparte en la historia del arte en nuestro país y que merece ser comentado en otro momento.